Estamos por entrar a lo que llamamos Shabbat Agadol, el gran Shabbat. Shabbat Agadol es el nombre del Shabbat que precede a Pesach. Es el Shabbat que es anterior a la festividad de Pesach. Es un Shabbat gigante, es un Shabbat grande, básicamente porque de alguna manera estaría repitiendo, de acuerdo a algunas explicaciones, la Haftará especial que se lee en ese Shabbat. Es un Shabbat donde, en el caso de este año, la Parashá va a ser Parashat Tzav, que se debería leer una Haftará tradicional para Parashat Tzav, pero sin embargo se va a leer del libro de Malaquías, de Sefer del profeta Malachi, una Parashá especial donde Dios va a hablar del gran día, del día grande que se va a presentar, y de ahí algunos homologan que tiene que ver con el nombre de Gadol. Hay otras explicaciones también alternativas que se dan para eso, pero lo importante es que es un día muy especial. A mí me parece que lo especial de ese día es que es el Shabbat anterior a Pesach, y entonces lo que lo vuelve grande es cuál es la ambición de ese Shabbat. ¿Cuáles son los deseos que los textos albergan para con esa festividad, para con esa ocasión, con el tema de Pesach? Pesach es, por sobre todas las cosas, la fiesta de la libertad. Nosotros, los judíos, los hijos de Israel, salimos de Egipto y vamos hacia la libertad. Salíamos de la esclavitud y desde esa esclavitud vamos hacia la libertad. En realidad, para que una persona sea realmente libre, tiene que tomar control sobre su propio destino. Por eso es que la tradición dice en Pesach que cada generación debe sentirse como si él mismo hubiera salido de Egipto. Y entonces, ¿por qué se vuelve grande? Porque si yo tomo los contenidos de la Parashá, Parashat Tzav, que van a corresponder a este Shabbat, y la Haftará que se va a leer del libro de profetas, que es el de Malaquí, nosotros veríamos que hay una unión, como que se complementan fuertemente, ya que en el caso de Parashat Tzav hay ordenanzas que van a tener que ver con los sacrificios que hay que hacer, igual que muchos de los textos que aparecen en el libro de Levítico, con el agregado que además va a haber especificidades para los líderes del pueblo en el caso de los sacerdotes. Mientras que en el libro de Malachi, de Malaquías, Dios va a decir que hete aquí que dentro de poco tiempo voy a llevarles al profeta Elías, y que ese profeta Elías va a hacer la paz entre los padres y los hijos. Y de pronto cuando pensamos y escuchamos eso, nos viene a la mente el tema del Seder de Pesach, donde tenemos que encontrarnos con toda nuestra familia, y es imprescindible para que la fiesta de la libertad sea auténtica, que haya paz entre los miembros de la propia familia, que podamos disfrutar con el corazón henchido esa situación de paz. Pero volvamos a lo que dijimos hace un ratito. Mientras que hay una exigencia del purismo halágico respecto de los sacrificios, lo que llamaríamos hoy respecto del ritual, el texto del profeta en la otra punta de la Biblia, en la otra punta del Tanaj, nos dice básicamente, aquí estoy preparando el gran Shabbat para que llegue. Me acercaré a vosotros, dice el texto, para el juicio y seré testigo presuroso contra los hechiceros y contra los adúlteros y contra aquellos que juran el falso. No tiene que ver con el rito, tiene que ver con tu corazón. Que no mientas. Y contra aquellos que retienen la paga al asalariado. Sea una persona digna desde lo social y desde lo comercial. La viuda, el huérfano y los que desvían al extranjero. Y no me temen, dice Adonai Tsebaot. Está hablando de cuestiones morales y de cuestiones éticas. Está hablando de que el profeta Elías va a proclamar la paz entre los miembros de la misma familia y entre los miembros del pueblo, visualizado el pueblo como una gran familia, mientras que a la vez la Parashat Tzav, está hablando del culto y de los sacerdotes. En este texto y en este momento es como si la Torá, como si el Naj, o sea, el libro de profetas y la tradición en general estaría llevando al pueblo a llegar a una cúspide moral, donde el cumplimiento de los preceptos pueda complementarse y pueda unirse y fusionarse con una vida ética, para que el culto no sea simplemente un símbolo, una semiótica vacía, y que en definitiva cumplan los preceptos morales y los prácticos rituales, haciéndote a vos una persona integral, un ser humano maravilloso, integral, por supuesto,
un judío que entiende su tradición de manera acabada. Y todo esto con tu propia familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, en paz. Ustedes saben que este libro de Malaquí es el último profeta que aparece en la Biblia. Y es como que de alguna manera el autor sintiera que con eso toda una época se despide, y entonces es como que el judaísmo o la tradición de la Torá y de la Biblia en general se fortalecen tratando de dar un mensaje final, porque saben que esta es la última vez que un profeta les va a hablar. Y les dice, no me olviden, aquí viene el profeta Elías para traer paz entre ustedes. Cumplan con los preceptos, tanto los rituales como los morales, y hagan que los dos tengan sentido, una experiencia unida de un judaísmo acabado y de una vida plena e intensa. Pensemos un poco en eso, a ver si podemos acercarnos, aunque sea un poquito, a esa idea global que el texto nos está ofreciendo. Shabbat Shalom para todos.